dice Lucas 22, 13, en versión NTV dice: ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho. Y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. Y dice el 16: pues ahora les digo que no volveré a comerla banquete preparado ya, listo, porque es el primer domingo del año. Den un aplauso al Señor fuerte en esta maravillosa y gloriosa tarde. Gracias. Dios es bueno y maravilloso, y dice su palabra en 1 Samuel 20:13. Hay una historia, y no es la base de la predica en esta tarde, pero lo voy a leer. En 1 Samuel 20:13 dice: pero si está enojado y quiere matarte, que el Señor me castigue y aún me mate si no te advierto, para que puedas escapar y vivir. Que el Señor esté contigo como antes estaba con mi padre, y que tú me trates con el fiel amor del Señor mientras que yo viva. Pues si muero, trata a mi familia con este fiel amor, aun cuando el Señor elimine a todos tus enemigos de la faz de la tierra. Entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo: que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David tanto como a sí mismo. Estamos leyendo una historia donde Saúl, el rey de aquella época, el rey de Israel, tuvo un hijo que se llamaba, tuvo otros hijos, pero la historia es de Jonatán, el hijo de David. Jonatán, el príncipe, porque era el hijo del rey, y era muy amigo de David. David en su momento todavía no era rey, porque el rey era Saúl, pero David llegó a tener una amistad muy, muy apegada con Jonatán, el hijo de Saúl. Y en esta 1 Samuel 20, 13 y 14 y 15 que leí ahorita, le dice: hacen un pacto solemne como amigos Jonatán y David. Y el 16 y 17 dice: entonces Jonatán hizo un pacto solemne con David, diciendo: que el Señor destruya a todos tus enemigos. Y Jonatán hizo que David reafirmara su voto de amistad, porque amaba a David. Finalmente, en la historia de la palabra de Dios dice que hubo una guerra donde los filisteos atacan a Israel, y en esa guerra matan a los hijos de Saúl. Matan a Jonatán en esa guerra, lo asesinan, y estaba devastado Saúl. Y en esa batalla donde Saúl pierde a sus tropas y a sus hijos, pasó algo, porque Saúl estaba ya sitiado, y lo iban a matar. Ya estaba sitiado Saúl en esa batalla, y Saúl lo que hace es que pone su espada y se lanza sobre su espada y se suicida. Finalmente Saúl se quita la vida, y su hijo Jonatán, sus tropas mueren en esa devastadora batalla que vemos en 1 Samuel. Y en esta historia pues hay una víctima. Esta víctima es Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán. Pero vamos a comenzar en esta maravillosa tarde. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a viajar en esta historia, si tienen sus apuntes o si no en su celular. Y la base de esta predicación es 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Y qué triste, ¿no? Qué devastador, porque imagínate, Saúl con
como rey, se suicida en una batalla que perdió, pierde a sus tropas y a sus hijos. Y ahí estaba Jonathan, el amigo de David, era un amigo entrañable. Y dice 2 Samuel 9:1, ¿ya lo tenemos? ¿Ya lo tenemos? Dice: cierto día David preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Y fíjense cómo David es un espejo, vamos a verlo así en esta lectura. David es un espejo de Jesús. Dice: entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. Siba había trabajado para Saúl como reinado, pero ya una vez que termina el reinado de Saúl, pues David toma a su gente y ahora trabajaban para él. Esta historia de cuando muere Saúl, antes de continuar leyendo, cuando muere Saúl, es una historia que pasaron años después de que estamos leyendo 2 Samuel 9. Pasaron años de esa historia. Y antes voy a hacer un paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis porque quiero leerles rápidamente en 2 Samuel. Estoy buscándole aquí 2 Samuel, permítame un segundo. 2 Samuel 4, ¿verdad? Sí. Aquí está. 2 Samuel 4:4 dice: Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse la niñera, tomó al niño y huyó. Fíjense, la niñera quería rescatar a Mefiboset y lo agarra, siendo ya que muere su padre y su abuelo, y la niñera, como la heroína de la historia, la agarra y lo saca. Pero dice que con el apuro se le cayó Mefiboset a la edad de 5 años y quedó lisiado Mefiboset. Y lisiado de las 2 piernas. Entonces Mefiboset, ¿por qué la niñera lo agarra y lo saca huyendo? Porque en la historia de las batallas de antes, cuando un rey moría por sus enemigos y iban a tomar posesión de esa tierra, regularmente el enemigo destruía a toda la descendencia, del rey. ¿Para qué? Para que en un futuro ningún hijo del rey se levantara y quisiera tomar posesión del reinado que ya había perdido. Pero Mefiboset antes se llamaba Meri-Balá. Meri-Balá es un nombre que viene en honor al dios Baal, a un dios que no es Jehová. Baal es dioses, ídolos que los pueblos tenían, pero que no era Jehová o Yahweh. Pero Mefiboset tiene un significado que quiere decir el avergonzado, o el que aparece, o el que aparece vergüenza. El avergonzado o el que aparece en vergüenza. Eso significa Mefiboset. Así no se llamaba. Pero bueno, finalmente la heroína, la niñera, lo saca y se le cae. Entonces Mefiboset, el que tiene vergüenza, su historia cambia totalmente, porque él nació en cuna de rey, tenía sangre real, tenía una vida arreglada, todo iba a tener arreglado, pero la niñera, de ser heroína, ahora se convierte en culpable. Y Mefiboset, su historia cambia totalmente. Se cae, quedó lisiado de las 2 piernas. Y pasaron años y años. Y ahora sí, nos vamos a la base, que es 2 Samuel 9. Entonces es cuando leo donde dice: David, finalmente David
pregunta que si hay alguien, se acordó David. Estoy seguro que Dios depositó en el corazón de David, se acordara de ese pacto que hizo con su amigo, ¿cómo se llamaba? Jonatán. Y se acuerda, y es cuando pregunta a uno de la gente que trabajaba para ellos. Entonces dice en el 2, segunda de Samuel 2, dice: entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó. Está lisiado de ambos pies. Siba sabía que había un descendiente de Jonatán, pero ¿dónde quedó este hombre? Niño de 5 años, ya pasaron años. Y dice: sí, uno de los hijos sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, le preguntó el rey. Está en Lodebar. Diga conmigo, Lodebar. Lodebar es una aldea, es un valle que está cerca del mar de Galilea. Y Lodebar tiene un significado. Fíjense, Lodebar significa un lugar, bueno, físicamente es un lugar árido, seco. Y en ese lugar de Lodebar era donde a todos los perseguidos estaban refugiados. Todos los refugiados y perseguidos se iban a ese sector, a esa parte de Israel, en Lodebar. Lodebar, su significado es más que una aldea en Israel cerca del mar de Galilea. Es una zona árida y significa falta de palabra, falta de pasto, falta de sustento. Dice que no es un lugar para vivir, y vivían los marginados, los refugiados, los perseguidos, y está relacionado con zonas oscuras. Mefiboset, el hijo del rey, el que tenía la vida arreglada, la herencia, finalmente fue víctima y lisiado de ambas piernas. Ahora vivía en Lodebar, que no es un lugar donde él, como hijo del rey, debió de haber vivido durante muchos años, pero finalmente ahí estaba, en Lodebar. Entonces regresamos aquí en el versículo 4. Preguntó el rey: en Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces dice: entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Venía de un linaje, Mefiboset, de rey. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, fíjense, Mefiboset, cuando se presenta ante David, dice que se postró ¿hasta dónde? Hasta el suelo, con profundo ¿qué? Respeto. Mefiboset no sabía nada de David, o sea, no sabía el pacto de su padre y de David, porque era un pequeño de 5 años. David dijo: saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: yo soy su siervo. Le dice David: no tengas miedo, mi intención es mostrarte que mi bondad por lo que le prometí ¿a quién? A tu padre Jonatán. Te daré, y aquí viene la misericordia, te daré todas las propiedades que pertenecían. Imagínate, David está haciendo un acto de restitución a Jonatán, quien tenía la vida arreglada, venía de sangre real y fue víctima de una situación que él no pidió y quedó lisiado. Finalmente, ir en un lugar en las afueras de las aldeas, en una aldea fuera de Israel, en las orillas, en las faldas de Israel. Pero finalmente David le está diciendo: te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo, y comerás ¿dónde? Aquí conmigo, a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? ¿Cómo se sentía Mefiboset?
como un perro muerto, sin esperanza, quizá esperando, porque seguramente le contaron la historia: Mefiboset, tu abuelo era Saúl y tu padre era Jonatán. Y seguramente Mefiboset creció con ese miedo de que algún día me iban a buscar el rey actual para destruir y matar lo que queda de la descendencia de mi abuelo y de mi padre. Seguramente Mefiboset vivió con esa mentalidad, con ese miedo, con esa angustia. Por eso se fue a Lodebar, a ese lugar donde es falta de pasto, a esa zona seca, árida. Pero finalmente, cuando fueron por él, seguramente cuando iba en el camino, Mefiboset iba temblando de miedo: me van a matar, me mandó llamar el rey, me encontró, me va a matar, vas a ver que mi abuelo era Saúl. Pero fue todo lo contrario. David, quien representa a Jesús, va y busca a Mefiboset, lo saca del lugar donde no debería de estar, porque él pertenecía a un linaje de rey. Entonces David le dice: ahora te voy a dar todo lo que son las tierras de tu abuelo, todos los terrenos, todas las riquezas que le pertenecían, yo te las voy a dar, Mefiboset. Tus hijos. Y luego le dice en el versículo 9: entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, que trabajaba para David, y dijo: le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él. O sea, van a trabajar ustedes para Mefiboset. Imagínate, van a trabajar para Mefiboset ahora, para que produzca alimento. Dice: pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a mi mesa. Dice aquí que Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. ¿Cuánta gente es 15 más 20? 35 personas iban a estar y le iban a trabajar, iban a estar a la disposición de Mefiboset. ¿Cómo David, después de que Mefiboset fue víctima, lo manda a traer de Lodebar y lo pone, lo sienta a la mesa del rey? Y la costumbre de un reinado es que ninguna persona con algún defecto físico podía sentarse a la mesa del rey. Mefiboset ni siquiera tenía, no podía, por, ¿cómo se le dice? Cuando hay, por protocolo no podía sentarse a la mesa siendo un lisiado de ambas piernas. Pero más sin embargo, David le está restituyendo sus tierras, le está dando gente para trabajar para él, y lo está trayendo de ese lugar oscuro de refugiados y lo está sentando a la mesa del rey. Dice: Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Fíjense cómo estamos leyendo en esta maravillosa historia de Mefiboset, un lisiado. Nuestra alma a veces está, o nos podemos sentir, a lo mejor tú fuiste víctima, has sido víctima de algún acontecimiento en tu vida, y esa situación que pasó en ti puede ser posiblemente que te hayas quedado lisiado espiritualmente hablando, víctima de una situación en la cual lo más importante no fue lo que David hizo con Mefiboset en el sentido de regresarle sus tierras. Eso no es lo más importante. Lo más importante no fue que le haya regresado sus riquezas. Lo más importante no fue que le haya puesto 35 personas para trabajar para Mefiboset. Lo más importante no fue eso. Lo más importante de esta historia es que
David le regresó una identidad a Mefiboset. Una identidad que él había perdido cuando tenía 5 años, cuando fue víctima de ese acontecimiento donde cayó y quedó mal de sus piernas. Él fue víctima, él perdió eso. Pero David es un espejo de Jesús, lo agarra, lo saca de ahí, le restituye, pero sobre todo le da una identidad como descendiente de un rey, de un reinado. Lo más importante, iglesia, no es que el Señor te provea para pagar una necesidad económica. Lo más importante no es tu sanidad. Lo más importante no es eso. Lo más importante es que en este 2022 el Señor te está diciendo en este momento que lo más importante es que tú tengas clara tu identidad en Cristo Jesús. Tu identidad en Cristo Jesús. Ese es el verdadero milagro que hizo David para con él, con Mefiboset. Lo sacó del Lodebar. Dice su palabra en Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darle estas instrucciones. Fue cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, y Moisés se la pasa al pueblo, y Moisés hace este acto de Éxodo 24:8 en señal de que era un pacto que el Señor había hecho con Israel. En Jeremías 31:31 dice: se acerca el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. David cumplió su pacto con su amigo Jonatán. Y ese pacto que reafirmaron, que leímos en Primera de Samuel, en Segunda de Samuel, después de año, David tiene eso que Dios depositó en el corazón de David, de esa compasión, ese amor, esa misericordia, saca a Mefiboset. Iglesia, esto es redención. Es redención. Nosotros merecíamos un castigo eterno, un sufrimiento eterno, pero Jesús pagó ese precio por ti y por mí, un sufrimiento eterno. Lo que hizo David con Mefiboset fue una redención. Jesús nos ha redimido de la maldición, de la ley, del pecado y de la muerte. Y ahora viene un pacto, no de palabra, no un pacto de palabra humana, no un derramamiento de sangre de animal, sino un nuevo pacto que Jesús hizo con nosotros al morir en la cruz. Si esto en este 2022 que estamos comenzando, dile al Espíritu Santo que te lo revele, que te revele lo que está aquí, que es una representación de la mesa de la última cena que Jesús tuvo antes de que comenzara su sufrimiento. Ese es un acto de adoración, un acto de entrega, de humillación delante de Dios, de reconocimiento de que Él murió por nosotros. Y esa redención que hizo David con Mefiboset
a pesar de estar lisiado y no merecer sentarse en la mesa del Rey por sus defectos, así Jesús ahora con nosotros ha tenido misericordia y compasión y nos permite con nuestros defectos, porque no cumplimos las expectativas, ni yo ni tú cumples las expectativas para estar sentado a la mesa del Rey. Pero su gracia y su misericordia nos dice: acérquense pues confiadamente ahora por medio de Jesús al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Esa es redención, esa es bondad, esa es misericordia. Este año no es un año donde vas a conquistar tu carro, tu casa. No es un año donde vas a pagar las deudas. Ese no es el fin. Este es un año donde vas a tener una identidad, quién eres en Cristo Jesús. Porque si tú tienes la identidad de Cristo en tu vida, todo lo demás va a venir por añadidura. Jesús no es el medio para tu milagro. Jesús no es el medio para que pagues tus deudas. Jesús no es el medio para tu sanidad. Jesús es el fin. Jesús es el fin. Jesús es el fin. Y cuando tú estás en Jesús, dice su palabra, todo lo demás que viene por añadidura. Y cambiamos el chip ahora. Yo vengo a la iglesia, quiero conocer a Jesús, quiero conocer esa bondad como David la mostró con Mefiboset, que es un espejo de Jesús. Yo necesito conocer. Por eso al pueblo de Israel Dios le dio los milagros sorprendentes al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Pero ¿sabes qué? No sirvió de nada para esa generación, porque esa generación le dio la espalda a Dios, porque nada más querían ver sus milagros, pero nunca conocieron a Dios. Solamente 2 personas, Moisés, sí, Caleb y Josué. Imagínate, de millones de israelitas, solamente 3, y de los 3, 2 entraron a la tierra prometida. Y a veces le echamos la culpa a Dios: ¿por qué no entro a la tierra que tú me prometiste, Dios? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estás usando a Dios para tus propios intereses. Estás aquí para escuchar a Dios. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios te dice que hagas? Esas son las instrucciones que habla el nuevo pacto, donde su palabra la va a escribir en nuestros corazones. Jesús no es el medio, Jesús es el fin. Un aplauso porque te quedaste muy serio. Y en este 2022, que la forma de pensar actual, tu forma de pensar, sea esa. No puedes dejar pasar más tiempo. Hemos pasado tiempos difíciles. ¿Cuántos familiares perdimos con la pandemia? Personas amadas nuestras, que nos dolió y nos sigue doliendo. Y qué situación tan terrible. Y decimos: ahorita no Dios, ahorita nada más por encimita. Pero ya cuando esté en el lecho de muerte, en mi último minuto, entonces sí, Dios, te voy a abrir mi corazón. Y la bondad de Dios y la misericordia es tan grande. La gracia no la puedes entender tú ni yo, porque la gracia te ama tal cual tú eres. Así estés lisiado mentalmente, físicamente, con defectos como los tienes y como los tengo, pero aún así, ¿qué crees? Nos podemos sentar a la mesa del Rey. Esa es la gracia que no podemos entender. No la podemos entender. El ser humano no puede entender la gracia, porque todos decimos: ¿cómo puede este Barbaján decir que tiene a Cristo? ¿Cómo puede decir este Barbaján que le habla Dios a él? ¿No lo ves? Esa es la gracia. Es la gracia. Por la gracia estamos aquí sentados, estamos aquí. Es la gracia, no es nuestra bondad, no es que seamos buenas personas. Nadie, ningún ser humano, nadie es bueno, nadie dice su palabra, nadie, cero. Pero gracias a Dios por ese pacto eterno que nos dice en esta tarde, el primer domingo del 2022: ven, te comparto de la mesa, de mi vida,
de mi palabra. Ya no vas a estar falto de palabra, ya no vas a estar en una zona árida y seca. No necesitas las cosas, necesitas a Jesús y por consecuencia, pero siendo Jesús nuestro enfoque y por consecuencia todo lo demás, todo lo que gira a tu alrededor, todo lo demás, Dios lo va a acomodar. Él es un Padre bueno, Él sabe, dice su palabra, de lo que tiene necesidad. Él sabe de lo que tiene, Él sabe lo que te preocupa en este momento. Él sabe que te estás preguntando ahorita cosas, que estás dudando. Él sabe que estás en otro lado ahorita, de repente ya regresaste otra vez. Él sabe que te quieres parar ahorita y te has desesperado y te quieres, Él sabe de todo eso. Pero tú tienes que poner de tu parte la intención de venir a la mesa del Rey. Redención es lo que necesitamos y a eso vino Jesús, a redimir nuestras almas, a saciarnos y a llenarnos. Dile a la persona que está al lado tuyo: ¿ya ves cómo Jesús en su bondad me llamó? Y este año voy a tener mi identidad en Cristo Jesús como nunca antes. Pase lo que pase, mi identidad está en Cristo Jesús. Amén. Recibir a Jesús no es nada más recibirlo por cumplir o lo dije, Señor, te recibo. No, es que es una redención eterna. Es un cambio de ADN, de genes en nosotros. Es una transformación de nuestra alma aquí en la tierra. El manto de la mesa del Rey cubría a Mefiboset, sus defectos. Y Mefiboset, qué tremendo, porque Mefiboset a partir de ese momento volvió a tener su identidad como el nieto y el hijo de un príncipe. Que tu identidad que perdiste no sea porque no recibiste tu milagro, porque Dios no hizo las cosas como tú querías a tu forma. Él es un Dios que está más allá de nuestro entendimiento. Somos tan finitos y tan limitados que no creemos que Dios pueda hacer cosas en nuestras vidas. Pero Mefiboset, te aseguro que no tenía ya esperanza, tenía años allá en Lodebar. Pero Jesús, como ahorita estás aquí sentado y me estás viendo por las redes sociales, Jesús te dice: ven, Dios te trajo. Y si Dios te trajo, y si estás escuchando esta prédica en este domingo, si Él te dice ven y tú estás aquí, no es para que te entretengas, no es para que sientas bonito, no, es para que esa identidad en Cristo Él la ponga en ti y sepas que en Cristo eres más que vencedor, que en Cristo eres puesto por cabeza, no por cola, que en Cristo las bendiciones te van a alcanzar. Solamente en Cristo, solamente en Él puedes conquistar y llegar a la tierra que Él te prometió. Eso es redención, eso es bondad, eso es misericordia y eso es Jesús. Ese es Jesús, ese es mi Jesús. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta maravillosa tarde, iglesia. A todos los que nos ven por las redes sociales, aquí todavía falta mucho por terminar, pero cortamos la transmisión. Esa es la prédica en esta maravillosa tarde. Jesucristo te ama. Gracias por haber estado con nosotros conectados. Esto es Veraca, tierra de bendición. Dios te bendiga.